Muy buenas, locos del naipe. Seguimos en Las Vegas, en pleno main event de las World Series of Poker. Quedan ya menos de 1.100 jugadores de los 10.000 que comenzaron andadura y a pesar de que la burbuja ya ha estallado, la tensión no disminuye. Con un stack que se acerca al millón, tienes verdadero margen de maniobra para aumentar la presión sobre tus rivales, Leo. Vamos, a imponer tu ritmo. Have you heard it do your voice? No, I didn't do one until like 8 years, because they say it's magic when they do that. People deep run, and sometimes they start filming someone and they do deep run. So I hope the prophecy is true. So far, so good. Sí, la bendición de que te graben en la mente de un pro históricamente ha traído bastante buena suerte a los jugadores del equipo, a los que han seguido. Ojalá se cumpla la profecía. Bueno, la mesa, descartando al jugador que está 3 a mi izquierda, no está tremendamente loca. De hecho, bastante tranquila. Bueno, ciega pequeña con un stack enorme, a ver qué hace. Vale, completa. You took his small blind, I think. So no, I have to talk. Yeah, you have to. Se ve completa. We see a flop. Mi mano técnicamente es roll, pero no me importa jugar un bote pequeño contra un jugador con muchísimas fichas, además. Y flop en el que podría tanto haber veteado como chequeado, la verdad. Agresión en el turn. Creo que sí, mi mano es demasiado buena como para plantearme el fold. $27. As high en un blind versus blind. Tengo que continuar. Sí, mi objetivo es llevarle al showdown. $55.000. Uf. Faroles igual los vetearía más grande en el turno. Creo que puede tener. No tengo claro si gano contra este sizing. Pero es que tengo as high. Vamos a darle crédito. Creo que esos faroles habrían veteado más grande. Sí. Esa línea. Sí. Sin más. Ganaba a draws, pero. Un peu français. Es importante no quedarte bucleando en una mano ya pasada.
was in he's an Indian name. Got to eliminate this one big one. Raise UTG, está claro que mi mano aquí puede trivetear, también puedo pagar con mi imagen. Así como tan loose, creo que esta mano en esta ocasión la puedo jugar al call. Ambas líneas están bien. Pero bueno, pagando puedo incentivar a que los shorts shoveen manos que si hubiera triveteado no lo hubieran hecho. Básicamente mi mano es demasiado débil para pagar un forbet que no sea de un short y demasiado fuerte como para hacer three-bet fold, así que sí, me gusta el call. Y bueno, flop muy bueno. Tanto para mi mano como para mi rango. UTG apuesta. La verdad que la decisión aquí está clara. Podría raisear, pero no tiene mucho sentido raisear en posición. En realidad podría haber chequeado flop el rival, pero bueno, él no tiene por qué saber qué es lo óptimo en este spot. Sigue con la agresión y no veo ninguna otra línea que no sea pagar. Supongo que el rango de valor que sigue apostando en turn me gana. Tipo as rey, as jota, pero aún tiene un montón de faroles. Bueno, supongo que los tiene. Tipo gacho, las picas, algunas pockets bajitas. Y ahora en river... Qué raro, ha veteado súper rápido, floppy turn, y ahora en river se está tomando muchísimo tiempo. No sé, quizás sea un tel. A ver, este river no cambia nada. Quizás estaba pensando si tiene que givapear sus faroles o si tiene value. O si quiere usar su mano como un bluff catch. A ver, realmente no creo que as 9 o as 10 los haya veteado turn. Así que es complicado sacar valor de manos peores. Pero a la vez, no sé, tío. Espero que todas las manos mejores que las mías apuestan en river. Así que estoy prácticamente segura de que llevo la mejor mano. Y aunque sea un poco thin, creo que voy a intentar sacar valor. Además es que... espero prácticamente hacer check raise. Sí va. A ver si nos paga esta value. No. Supongo que givapeo algún farol.
So my very un first, nuevo jugador y tiene pinta de jugoncete. I forgot what they call it, the stimulus tournament. No recuerdo su nombre, pero sé que hemos coincidido Okay. anteriormente en algún torneo. Yes. Okay. Wait, I get both of them. Sure. I don't remember exactly what they called it, but it was $1,000 tournament. I said, great, it's still World Series, right? So bought in, and like within the first half hour, I had lost like 2/3 of my chips, and they didn't give you a whole lot for $1,000, right? So then the whole rest of the tournament, because the lines went up pretty fast, the only decision I had was all in our hold. Apertura de cutoff a mi ciega y... bueno, mano que voy a jugar seguro. Algunas veces la puedo tribetear. Pagar nunca va a estar mal. A ver qué trae el flop. Bastante sexy flop. Entiendo que tendrá bastante check, o si betea no lo hará enano en esta textura. Sé que es un jugador bastante sólido y sí, efectivamente aproximadamente medio bote. Puedo defender, pero puedo raisearla. Tengo muchas más dobles que él. Son muchos combos de 10-8, 4-8, también tengo 4-8 suited. Son manos que él no tiene. A ver, él tiene 10, pero yo también. Y sí, me gusta el check raise. 70. Esta línea agresiva, ya desde el flop, consigo folds de manos mejores, como algunas pockets que deben foldear ya, o overcards. Bueno, aunque todas las overcards puede que tengan aún como mínimo un agachot. Paga. Buah, el turno es malísimo para mi rango. Tanto para mi mano como para mi rango. Claro, check. Hubiera podido continuar en muchos turns, pero este justamente, si mi rival betea, voy a tener que foldear a cualquier tamaño. No está mal pensar un poco, pero es claro fold. How do you get to be a team pro? How do you get to be a team pro? Win a lot of money and have a good personality. But the whole thing started because I played one of their events in Marrakech. That is an event that I used to go there, and I tweeted something like, wow, this is the best event ever, because I was having so much fun in the Six Mix. And then, I don't know, they approached me and we started talking. Nice. Where are you from? Barcelona, Oh, Spain. Barcelona. Nice. What about you? I'm from Los Angeles. So very close, right? Very close, but I live in Miami. Plan, please. 1 minute break, everybody. Please exit the tournament area with the access situated at your table. That way we can get everything picked up and reset to the next level. 20-minute break. Y segundo break del día. I think you're on break, right? Yeah.
si todo va bien va a ser un día larguísimo. Ojalá. All right. Players in the main event, you are now on a 20-minute break. Players, please make sure you fold and turn. And as always, if you use the restroom, please wash your hands. 20-minute break, everybody. Please exit the tournament area when the action is completed at your table. That way we can get everything picked up and reset for the next level. 20-minute break. Me voy a quedar a ver la mano. Tengo ganas de descanso, pero aún más ganas de recopilar toda la información que pueda. Ver las manos con las que los jugadores llegan al showdown es importantísimo. Así puedes hacerte una idea un poco más accurate de cómo juegan, un poco más precisa. Bueno, reportando mi stack a un amigo. Mola mucho el seguimiento, la gente, tanto desde España como los otros amigos que están por aquí, muy pendientes. ¿No? ¿Qué? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Bueno, 1.1, ¿tú? 900. 900. Ah, mira. Nos están grabando aquí. Ya. Bueno, no pasa nada. Yo también, ¿sabes? Creo que no pondrás ni voz. En plan... Que tiene que estar con una famosa. ¿Qué? ¿Te está puteando mucho? No, No, que va, no me importa. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Ah, estás en lo más fácil. Buenas, ¿qué tal? Vale, excelente. Bueno, gracias. Venga. Oye, no, mi mesa está bien. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo vas tú? Eso, 900 poco, sí, poco. Nada, he tenido un par de botes que he pagado y y no Sí, puedo hacer nada. la mesa, ¿qué Pero, tal? tío, es ¿Mesa una locura. dura? No, es mega... O sea, que son súper simpáticos todos. Sí. Ah, sí, ¿no? O sea, que estamos hablando muchísimo, nos Sí, estamos... mesa, buen rollo, ¿no? En la mesa. Cero... Eso suele ser buena señal. Suele Con ser relación buena a señal, sí, la tuya. sí. La mía, tengo un par de jugadores regulares. O sea, que es un poco más complicada, pero bueno, no está mal. La verdad que no está mal. No me puedo quejar. Las hay peores, seguro. Para día 4 que flipas, ¿eh? Tengo una info confidencial que te va a molar. Ah, sí, vale. Que me han pasado por el chat de Wina que se van a jugar 4 niveles y medio y no 5. Ah, bueno. Da la puta vida. Sí, mejor, Hoy. mejor, si no se alarga mucho. Hostia, es que acabaríamos 2 y media, Sí, si no... tal cual. No, mucho mejor. Mucho mejor. Pero bueno, sí, porque además ya se hace duro si no tantos niveles. Sí, ya. You're coming back to your table, you see chicks on a rack, you do not unrack them. Dealers, if the players try to unrack them, just call the floor over, please. A ver, que empezamos, hostia. El cojín que me está salvando la vida. Menos mal. Aunque bueno, mi isquio está llorando. All right, players, welcome back from break and carry on. 6,000, 12,000, 12,000. Dealers, please shuffle up and deal. Guys, no running. Please do not run. Anybody running will get a penalty. One of you guys broke Bob's hip last year. No running, please. Plan accordingly. Qué difícil es encontrar la temperatura perfecta estando en el horseshoe. Bueno, preciosa mano. Vamos a abrirla. 25.
Face 25,000. Sería un poco putada si algún short va all-in, porque es una mano súper jugona, pero con la que no puedo pagar, obviamente. Vamos a ver un flot. Vamos. ¿Qué juegas? 400. Catch. ¿Por? Parece que la ciega grande quiere ver un flop. Flop interesante. Sigo teniendo ventaja, aunque él tiene algunas dobles que yo no tengo. En otra posición apostaría grande, pero abriendo desde UTG. Creo que puedo permitirme una apuesta pequeña de 1/3, ya que mi rango es más fuerte. Así que espero cierta frecuencia de check raise. Espero que no lo haga, pero... cayó el raise. A ver... tiene más sets que yo y tiene 4 o 5 que yo no tengo, pero bueno, creo que va a tener un montón de faroles también. Bluffs con 4x, 5x con backdoor, puede que incluso sin backdoor. A ver, sí, si se está pasando a mi mano es un float, claro. Tiene mucho backdoor potential. Y en realidad esta carta en el turno es bastante buena. Reduce bastante su rango de valor. Y el rival chequea. Con 8 high tengo que apostar. Igual que haría con mis mejores manos. Lo ideal sería que foldease, obviamente. ¿Qué manos me pueden seguir pagando? Entiendo que los faroles van a givapear y hacer check fall. ¿Qué manos de valor puede estar haciendo check call? Quizás algunas pockets medias. Pensándoselo mucho. Hostia, no me lo esperaba. Voy a foldear rápido. Está claro que lleva mano. Sí, quizás un 3x que ha chequeado. Asumiendo que yo iba a continuar. No sé. En cualquier caso,
Bien jugado por su parte. ¿Sí? Rato de ratón. Todo junto, ¿eh? No, Aquí, te encontré. eso. Ahí está una ahora no. Ahora hago aceptar. Aceptar. No. No veo nada. Ah, vale. Vale. Oye, gracias, ¿eh? ¿Is mine? Yeah. We try to do it? Bueno, este as 2 de trébol es precioso. Merece ser abierto en MP. 25. 25. I've never been to. Well, I bet all of my chips. Vale. Olín de una pipa de Maverick. Here's a dolly. Es literalmente una pipa. Así que hubiera pagado con Enitu que hubiera abierto. Pero bueno, antes de ver lo que lleva, creo que tengo chances. Me is 41. 41. No. Yeah, 41. 41. Vale, son literalmente 3 ciegas. You don't have to call me. You. Oh my god, she's raising me with ace suits? Wow. Y bueno, me lleva dominadísima. Just Uf. Always shot. Oh, ya está. Voy al 0. Pretty good at the ball. 42, ¿no? 41. 41. Discount for you. 25. Sí. Yeah, okay. Doblo otra vez a Maverick. Y gana un poco de oxígeno. Vaya grindada se está pegando, la verdad, con el short stack. You got all this with the guy in his left. Y nuevo jugador. Now I have one. Sientan en el puesto 9. now you Now I have one. now you have one. Now we have 2 camera crews. 1 camera crew. No me suena, aunque bueno, tampoco se le ve mucho. Big camera. Ah? Big camera. Small camera. Even though you're not calm. I can't clean that out there. Me gusta mi mesa porque estamos de bastante buen rollo, me caen bien casi todos los jugadores. Que desde luego no es lo más importante, pero siempre suma poder pasar un buen rato. Son muchas horas. You got chips now. I'm in. Push it. You got chips now. Déjà vu. Vuelve a abrir el cutoff. A mi ciega. Y tiene 33 ciegas. A ver qué tengo. Unas 9 es claro defend. It's like 420, ¿no? It's like, I don't see how many stacks are behind. Thank you. Demasiado mala para hacer trivet por valor y demasiado buena para hacerlo de farol. Así que vamos a ver un flop.
Bueno, yo aquí voy a chequear siempre. Y la verdad que espero Cibet de casi el 100. Apuesta 38 en 66. Me gusta su tamaño. Me gusta que sea un poco más grande de lo que la gente suele hacer. Está claro que es un jugador regular. Un sizing así te puede dar mucha info. Es un sizing algo más polar, pero en cualquier caso mi mano aquí sí tiene un call claro. $38. Oh, okay. 2000. Dos completa flash draws. Check. Si mi rival sigue apostando, va a ser una decisión complicada. A ver el sizing. Is Doug still on? Yeah, we busted yesterday with Hastings versus Kings. Solo ganó a sus faroles, la verdad. No creo que tenga manos que apueste por valor peores que la mía. Podría estar apostando que pockets. De farol puede estar apostando pockets. Algún rey X. Algún 10X. Contra un jugador como él. Creo que aún tiene algún farol, pero no hay rivers buenos y. Me tiro. Poker player back now, I guess. 25. And then he goes up and then he goes outside. How much for it? Leave him, like, That was the dick of it. Unos 10 es apertura estándar. Raise 25. Y parece que el jugador de mi izquierda quiere hacer cosas. Paga. Creo que es la primera mano que juegan todo el día. Tiene un stack que me cubre. Interesante si ahora fuera all-in Maverick. Pero no. A ver qué hace mi amigo. ¿Querrá continuar con nuestra dinámica de atizarnos? Desde luego no parece que quiera foldear. A ver, ¿qué stack tiene? No lo veo bien. Son
No sé cuántas ciegas son. Uf, va all in. Bueno, ahora me lo dirá la Krupi. Bueno, prácticamente all in. Se ha dejado 4 chips por detrás. How much? A ver, ¿cuántos stacks exactamente? Yo creo que unas 25, 30 big lines parece. Yo creo que lo mejor aquí es aislarme. No creo que tenga muchos traps. Por detrás, el jugador que ha pagado un hijack. Y sí, mi mano se beneficia de aislarse aquí. Bueno, I'm all in. Oli. refunfuña un poco, pero tiene pinta de que va a foldear bien. Foldea. A ver. Okay. ¿Qué tiene? As dama, un flip. Va. Importantísimo. Va. Bien. Bajo de... Va. Bueno. Qué pena. Una pena. Era un bote bastante jugoso. 369. 369. Okay. Flat. Pero bueno, habíamos runeado bastante bien hasta ahora contra él. Ya no me cae tan bien. La verdad que me parece un tipo simpático y me gusta que nos estemos pegando de hostias. Al final el póker es eso. 375. 81. Aunque bueno, me jode doblar a un buen jugador, que sé que no me lo va a poner fácil ahora que está con un stack mucho más saneado. Buah, tío. He empezado el break con 1 millón y estoy con 180k. Pero bueno, al final lo único que importa es tomar las buenas decisiones. Así que focus y a seguir. You regret folding? Up and down. You wouldn't notice that. You wouldn't notice that, would you? I know. I should have been out of here. Just smooth sailing for him. Huh? Smooth sailing for him. Yeah, he's. Y bueno, en el póker es que es eso, todo puede cambiar en cualquier momento. Hay que estar preparado para adaptarse a cada nueva circunstancia. Así que bueno, he pasado de tener un stack de locos a esta escortilla, pero seguiré tomando las mejores decisiones que pueda, que sepa. Y desde luego este ASJ lo voy a abrir. Tengo 16 ciegas que podría haber pusheado, pero es que en este torneo es mucho más EV abrir esta mano. No quiero asumir la varianza de Irolín. De hecho, es un OR fold ante agresión bastante claro. Bueno, excepto si fuera de un super short. Pero es que he abierto muy pronto. ¿Qué, ¿va a pagar? No. Pero sí. Qué raro. Tío, ¿ha pagado? Con 7 blinds. La verdad que no tengo ni idea de su rango. Es que
con este microstack no debería tener ni traps. Teniendo en cuenta que yo he abierto con 16 blinds la mano. Esto es muy raro. Y botón. ¿Paga también? Buah, qué spot más raro. Estoy un poco desubicada ahora mismo. La verdad que... joder, la verdad es que es... quizás botón un poco más mergy, pero bueno, es que es un spot muy raro, la verdad. Interesante. Podría hacer un quinto, chequear, tengo las de diamantes. No sé, creo que voy a chequear. Sí, tío, la verdad es que no sé dónde estoy. ¿Es Aoki capaz de tener algún trap? Es que yo creo que no. Pero bueno, nunca se sabe al 100%. Just teasing. Everyone seems to be asking. That seems to be the question to ask. Chequea, bueno, tras esta secuencia, botón está capadísimo y creo que podría empezar a vetear y llevarme la mano, pero es complicado, no lo sé. La verdad es que no lo tengo claro, es un spot que no tengo nada claro. Una apuesta muy pequeña, porque también es cierto que a veces proyectas tu proceso de pensamiento a los otros jugadores y no siempre es así. Igual simplemente el padre de Aoki quería ver el flop. Y no ha ligado. Y estoy un poco más despistada con el rango de botón. Pero bueno. Y creo que tengo que aprovechar, sí, mi ventaja de rango percibido para apostar. Así que me parece bien haber apostado 30k. Creo que es suficiente en este bote multiway. Y bien. A ver, botón no debería tener muchas manos fuertes. La única mano fuerte quizás que 4-4, que son 3 combos. No sé, tío, esta mano es rara desde el principio. La J. No tengo que plantearme si farolear. La cosa es... ¿tengo valor? No sé si hay alguna mano peor que me pague. No lo tengo muy claro. ¿Y si chequeo? ¿Tiene algún draw fallido que farolea? No. Bueno, salió perfecto. Check. La verdad que ha sido una mano muy rara. Pero bueno, un bote importante. I tanked this morning a lot. Thank you. Fast, guys, fast. Come on. Fast. Save me 6K. Make it real big spin. Yeah, make it 150 under the gun. Plus 3. Ahora MP. Re 9 tréboles. Buah. Con mi stack. Un 3-bet se ve súper fuerte y creo que es la mano perfecta para hacerlo. Sí, además no tengo que hacerlo muy grande. Sí. Creo que la voy a usar de 3-bet de farol. Consigo jugar heads up casi siempre.
ya que la verdad que espero poco fall. Sí tribeteo, porque lo voy a hacer enano. 55. You raise 55,000. How you looking? Millie? Y bueno, si hubiera agresión por detrás, pues tengo un fold que no me duele en absoluto. You guys fucked me over. Here you go. Now I'm tilted. Let's see. Parece que tienen decisiones complicadas. Pero bueno, ojalá tengan más ganas de irse a cenar que de jugar la mano. Va, full. Realmente mi rango percibido es bastante fuerte. Así que si hubiera acción por detrás, nunca hay faroles. Y es primera mano que juego contra este jugador. Look forward to the beer. I started with 2. Tournament leaders in the main event complete the hand that Johnson and players on a 75-minute dinner break. 75-minute dinner break for the main event. A ver, sus Once odds again, son we're racing off the 1Ks. Please put any extra 1Ks out in front of your Sus stack. odds son buenísimas. Tiene que pagar prácticamente con casi todo lo que haya abierto. After the break, will simply come out of play. Thank you and enjoy your dinner. Y efectivamente paga. Muy buen flop para mi rango, la verdad. Chequea, yo creo que aquí con una apuesta de un 20%, incluso menos, puede funcionar, sí. Desde luego, quiero elegir un sizing enano. Tengo buenos backdoors. Y es un flop que hiteo mucho más que él. Uf, perfecto. Qué bien. Buah, de locos. Salió justo como queríamos. Y... buah, qué bien. Unas 30 ciegas para el break de cena. ¿Cómo va, Leo? Ahí estamos, me había quedado con un poquillo, ahora he hecho tener una manilla que ha sido un poco guay, pero aquí me estoy divirtiendo un montón. Con mucho ánimo. Venga, suerte. ¿Tú cómo vas? Me acabo de poner con 700 algo, en plan de bien, en plan de no me quejo, la verdad. He empezado un nivel con 150, así que... Ya, de locos. Oye, pues que te siente bien la cena. Lo digo. Buah, está siendo un día súper divertido. Siento que he jugado un montón de manos y que no me arrepiento de ninguna decisión. Así que so far so good. Y ahora creo que me voy a ir al apartamento. Sí, necesito un poco de tranquilidad, silencio mental. No me apetece quedarme por aquí. Sí. Además tenemos 75 minutos, así que tengo tiempo de sobras. Una hora. Y bueno, luego de tener el apartamento tan cerca es que me permite volver a casa en los breaks de cena. Es algo que me encanta. Y ahora con energía renovada para afrontar lo que creo que serán las 2 últimas horas del día. O quizás 4 horas. Bueno, ahora me enteraré bien. Buah, menuda maratón, es el main event.
stack tables. Hello. Good dinner? I just had a sandwich. I had to make a few phone calls, and by the time I was done, I just had to run and grab something quick. I guess you can, yeah. I mean, but not work or work related. Just personal stuff. 50, 250, 3, 360. All right, tournament dealers in the main event coming back with a 10,000 smile, 15,000 dig. Shuffle up and deal. 10, 15, 15. Abren early el jugador de High Stakes de PLO. Where you get that sweater at? It's nice. Y a ver... You just need to play Triton. No, I know. But No. You got it at Trenton? That's nice. Looking sick. I might just fly out there just to buy the Es el jugador con el que he jugado los lotes más gordos todo el día. Y, a rey en la ciega pequeña y 19 ciegas. Bueno, mi movimiento es claro. Yeah, I was gonna say 200 is like one buy-in. Si no, son casi 20 ciegas. Si no tiene sentido hacer 3-bet non-all-in. Está claro, pero all-in. Bueno, pensármelo 2 segundos para que no sea tan automático, pero la decisión está tomada. All in. All in. Y a ver, foldear rápido, así que, bueno, bien, todo suma. Just one. Cada ficha cuenta, Leo, sobre todo en medio de esta complicada fase por la que estás pasando. Algunos faroles fallidos y sobre todo ese enorme flip que te ha hecho caer por debajo de la barrera de las 20 ciegas. Pero después has sabido recuperarte, encontrar la fuerza para seguir adelante y recuperar parte de las fichas perdidas. La remontada sigue su curso. Habrá que ganar algunos botes más para superar el cuarto día del main event, eso sí. En cualquier caso, vamos a seguir juntos, pero eso ya será en el próximo episodio de En la mente de un pro.